Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en nuestra sección El Estudio Bíblico. Hoy vamos a hablar sobre el tema dinámica entre oír y entender. ¿Por qué decimos dinámica? Porque lo que queremos hacer no es solamente describir este proceso donde la palabra le habla al corazón y el corazón necesita entenderla, sino que queremos mostrar cuáles son un poco las fuerzas que van a interactuar en ese proceso de oír y entender. Esas fuerzas que incluso nosotros vamos a percibir en el momento de acercarnos a un texto para analizarlo, para estudiarlo, y también las vamos a percibir y vamos a trabajar con ellas en el momento en que exponemos, compartimos un texto, un estudio bíblico. Vamos a notar esa dinámica y esas dificultades al momento de oír palabras, pero también de llegar a un entendimiento. Si hacemos un repaso de videos anteriores, dijimos que Dios, sus pensamientos están muy por encima de los nuestros, pero Él nos revela sus pensamientos, sus ideas a través de palabras inspiradas, y que tener estas palabras inspiradas en la Escritura no es garantía de que estas ideas que estas palabras contienen nos van a ser reveladas, sino que el mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras nos tiene que ayudar para que al oírlas también podamos entenderlas y esas ideas nos sean reveladas. Y queremos también incluir en esta dinámica el tema de los sentidos, el tema de lo que llamamos la percepción, el ver, el leer, el escuchar la palabra, percibir a través de los sentidos. Porque nosotros solemos siempre creer que si queremos enseñar algo o hacer entender algo, lo importante es explicarlo claramente, exponerlo, mostrarlo claramente, ¿no? Mostrar una enseñanza, y que si es clara, el corazón, a través de los sentidos, el corazón va a recibir el mensaje y lo va a entender. Pero lo que no tenemos en cuenta nosotros es que si ese corazón no quiere entender ese mensaje o no está capacitado para entenderlo, el corazón mismo es el que abre o cierra nuestros sentidos. El corazón mismo es el que tiene injerencia sobre la percepción y no puede percibir aquello que no está preparado para percibir. Entonces, por más que expliquemos claramente algo, el corazón puede seguir siendo ciego para poder entenderlo, para poder percibirlo. Cuando Jesús le pregunta en Mateo 16 a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Fíjense que Él no les está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. De hecho, no lo dijo en ningún momento de ese tiempo de discipulado. No les expuso, no les explicó, diciéndoles: miren, yo soy el Mesías, tienen que creer en mí. Sino que fue sembrando enseñanzas, palabras, acciones en el corazón. Y estas enseñanzas y estas palabras en el corazón de Pedro le hicieron abrir sus ojos y oídos, y le hicieron percibir y le hicieron responder: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que esta palabra produjo algo en el corazón, y ese algo que produjo hizo que se abrieran los sentidos, la percepción, para ver lo que siempre estuvo allí. Siempre estuvo enfrente de ellos el Cristo, el Mesías. Pero solamente cuando el corazón estuvo preparado, solamente cuando en él fue sembrada una palabra, es que pudo abrir su percepción a lo que siempre estuvo allí enfrente y antes no podía ver.
Vamos entonces a hacer algunas consideraciones, primeramente del lado de la palabra de Dios y luego algunas consideraciones acerca del corazón humano. Todo, por supuesto, desde un fundamento bíblico. Por un lado, la Escritura manifiesta que la palabra de Dios es una palabra que tiene poder, que tiene eficacia. Es como le dice también Pablo a Timoteo, que es una palabra que nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Realmente la palabra de Dios tiene poder para obrar la fe en el corazón, llevarlo a percibir y a recibir en su corazón a Cristo y esta obra redentora de en Cristo aceptarla por la fe. Pero esa fe es un don, obrado por la palabra de Dios. No es algo que yo obro, no es, sino que es algo recibido por Dios, un don, un regalo, pero que viene por oír la palabra. La fe es por el oír y lo que oímos es la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. Ahora bien, este don, este regalo, es algo obrado por medio de la palabra. Por eso decimos que la palabra de Dios es un medio de gracia. Un medio, y más específicamente un medio de gracia, donde Dios por gracia nos concede la fe. Actúa el poder de Dios por medio de la palabra. Y por eso aclaramos que el poder de Dios no actúa directamente en el corazón, sino que siempre lo hace por medio de la palabra, no de manera directa. No directo, no interviene y nos obliga a creer en Él o nos fuerza de manera directa con su poder, con su autoridad, sino que nos habla y nos llama a través del Espíritu Santo a creer en Él. Lo hace a través de un medio. Entonces observamos y concluimos que aunque la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz para obrar la fe en el corazón de la persona, es una palabra que puede ser resistida por el corazón. En ese corazón donde está la incredulidad, también está la dureza y la capacidad de resistir a recibir ese mensaje en sí mismo. Lo vemos, por ejemplo, en esta historia sobre Esteban, el primer mártir de la iglesia, que al explicar la palabra de Cristo a sus oyentes, ellos directamente cierran sus oídos y resisten, como dice él, al Espíritu Santo que obra por medio de esa palabra. El corazón entonces tiene la facultad de resistirse a ese mensaje, resistirse a entenderlo, resistirse a que sea obrado en él una transformación, una conversión de ese corazón. Entonces, palabra con poder para obrar la fe, corazón también que puede resistir esa palabra. Bien, y por eso nos encontramos con una dinámica compleja al momento de compartir la palabra de Dios, porque vemos que aunque tenemos una palabra con poder para obrar en el corazón, un corazón endurecido implica también una percepción de las cosas cerrada. Pablo dice que él no habla con palabras de sabiduría humana, no trata de convencer con palabras elocuentes, porque ese no es el camino para abrir el corazón. Me gustaría leerles lo que les dice a los Corintios en
el segundo capítulo de su primera carta a los Corintios, donde desde el versículo 13 les dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y continúa diciendo en el 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y esta es la idea que también quisiera dejar para que podamos reflexionarla, esta idea de acomodar algo espiritual a lo espiritual. No hay forma de que un mensaje y una palabra que es espiritual se pueda acomodar a un corazón donde están mis propios pensamientos, mis propias ideas carnales, y por el contrario, algo se tendrá que ir reacomodando aquí para que esta palabra también pueda encontrar cabida en ese corazón. A medida que algo se va acomodando en mis ideas y pensamientos, también se va abriendo más la percepción, la posibilidad de percibir mejor lo que Dios quiere enseñarme o mostrarme a través de su palabra. Cuando percibo mejor, no es que ahora aquí hay algo nuevo, sino que algo nuevo hay en mí, algo cambió que abrió mis ojos y mis oídos a algo que antes no podía percibir. Pensando en esta dinámica podemos entender por qué a veces Jesús, los discípulos, profetas, apóstoles, buscan a veces caminos aleatorios o no tan directos, ¿no? Como por ejemplo a través de las parábolas que Jesús enseña y que los apóstoles le preguntan: ¿por qué le hablas por medio de parábolas? ¿Por qué no le dices directamente quién eres tú? Y él les dice: porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces va sembrando a través de una parábola una idea que puede ir abriendo ese entendimiento. Lo vemos con la estrategia del profeta Natán con David cuando tiene que hablarle sobre su pecado con Betsabé. Si le hubiese expuesto directamente lo que él había hecho y lo que Dios le estaba diciendo sobre eso, posiblemente David hubiese cerrado su corazón y se hubiese resistido al arrepentimiento. Pero al hablarle de una historia y mostrarle la injusticia en esa historia, el propio David recibe ese mensaje. Luego, cuando se da cuenta que esa historia está hablando de él, es cuando justamente algo se reacomoda en ese corazón y abre su entendimiento y se arrepiente y confiesa su pecado. Esta interesante dinámica que lo que nos termina mostrando es que si bien debemos exponer un mensaje con claridad, no es eso garantía de que va a llegar al corazón, sino que deberemos ir sembrando algo que vaya abriendo el entendimiento para que ese mensaje sea percibido. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro tema de hoy, la dinámica entre oír y entender. Hemos hablado de doctrinas muy importantes para el líder de estudio bíblico: comprender el poder y la eficacia que tiene la palabra de Dios. Es ella la que va a obrar la fe como un don en el corazón. ¿Qué va a pasar cuando nosotros mismos querramos observar un texto, querramos trabajar con un texto y querramos percibir las ideas que Dios está expresando a través de esa palabra? Nos vamos a encontrar justamente con similares problemas, dificultad para percibir. Un paso fundamental para acercarse al texto, el paso de la observación, nos va a ayudar en ese trabajo. Vamos a hablar de este paso en próximos videos.